interesante, digamos, pensar en una pedagogía de la diversidad es su carácter polisémico, particularmente, digamos, la problematización de esa relación. El pensamiento pedagógico por un lado, el campo de la pedagogía por un lado y la noción de diversidad, que la verdad que en las últimas décadas ha sido insistentemente problematizada y ha adquirido, digamos, un carácter polisémico fuerte, digamos. ¿En qué sentido hablamos de diversidad? De diversidad cultural, de diversidad sexual, de diversidad funcional, ¿de qué diversidades hablamos? En todo caso, yo diría, si habría que hablar de pedagogía de las diversidades, ¿no? En un mundo diverso. Pero luego viene el otro problema, que es esa diversidad nada más describe cómo es el mundo contemporáneo o se posiciona de alguna manera frente al mundo contemporáneo y cuál es la posición de esos discursos y prácticas pedagógicas en relación a cómo comprende el mundo. Ahí me parece entonces que hay una relación entre lo que pasa en el campo escolar, lo que pasa en la producción del pensamiento pedagógico y en el activismo social. Y hay una relación, una construcción y reconstrucción de sentidos que se va a dar en esa relación. Si hay algo que me parece importante es que en esa relación entre el activismo social, la investigación académica, la producción, digamos, de nuevas ideas alrededor de lo pedagógico y de lo pedagógico en relación a lo escolar, me parece que tenemos, digamos, itinerarios desafiantes que están siendo y que creo que van a seguir y se van a profundizar. Pero creo que en todo caso, pedagogía de la diversidad abre una puerta a una problematización intensa acerca de los sentidos sobre la construcción de las sociedades, sobre cómo se relacionan los particularismos y los universales en la vida de esas sociedades y cómo están atravesadas por, digamos, relaciones de poder y qué hace, en qué puede contribuir la escuela en ese sentido. Yo creo que todas las pedagogías, lo que diría, todo lo que está vinculado con el campo de las pedagogías de la diversidad, las pedagogías feministas, las pedagogías decoloniales, las pedagogías interculturales, las pedagogías queer, digamos, todas esas nuevas tendencias, digamos, del campo pedagógico, digamos, surgidas sobre todo a la luz del pensamiento decolonial, del pensamiento feminista particularmente, que han sido quienes han, digamos, impregnado de nuevos sentidos la teoría social y educacional. Me parece que en ese punto lo que nos abre es la posibilidad de, por lo menos, encontrar, digamos, los lugares débiles que todos los discursos pedagógicos homogeneizantes generaron, en el sentido de lo que se ocultó, lo que se invisibilizó, pero también y sobre todo desde un enfoque de derechos humanos, que es desde el cual nosotros tenemos que trabajar, estamos obligados a trabajar en educación. La educación es un derecho humano que tiene que ser abordado desde los derechos humanos en una perspectiva intercultural. Entonces, en ese punto, nosotros hoy no podemos, digamos, alojarnos en una mirada que homogeneizante desde el punto de vista social y cultural, porque sabemos, por un lado, que vivimos en sociedades profundamente desiguales, a la vez que sabemos que esas desigualdades también están atravesadas por relaciones de diferencia y de identidad. Y entonces ya no podemos trabajar esas cuestiones como si no existieran, como si cuando entran los niños y las niñas, los jóvenes y las jóvenes al aula, fueran todos idénticos entre sí. Entonces, las construcciones de alteridad y las relaciones de alteridad en la vida social y de la construcción
de los otros y del yo y las narrativas de identidad se tornan absolutamente importantes. El pensamiento feminista reactualizó algo que en el campo pedagógico ya estaba, que es la noción de experiencia, digamos, como una noción central. Entonces, las experiencias, digamos, son las fuentes para construir las relaciones con el saber dentro de las aulas. Y ya no podemos trabajar sin eso. Simplemente porque entonces, digamos, el acto educativo, la relación educativa no se produce. Las instituciones, digamos, tienen niveles de concreción, ¿no?, de las relaciones educativas. Y yo diría, las instituciones tienen que tener discursos públicos fuertes en relación a los derechos humanos. Dice, en relación a las luchas, por ejemplo, contra la discriminación de género, en todas sus formas, contra la lesbofobia, contra la homofobia. Discursos públicos en contra de la violencia en relación a las mujeres. Discursos públicos en relación a su posición con respecto a las desigualdades. Y esto es importante, no solamente trabajar eso a nivel del aula, que creo que es central, pero que no quede a nivel del aula. Las instituciones tienen que ejercer, digamos, estos discursos públicamente en todos los ámbitos en que se relaciona con la comunidad. Entonces, digamos, esto tiene que ser como proyecto de institución y también en los proyectos de aula. Y uno no puede realizar una cosa sin la otra, porque ahí es que, digamos, no hay consistencia en el proyecto institucional. Evidentemente nosotros, y lo dije, hay que retomar los saberes y las experiencias de los sujetos, de sus comunidades, pero no de maneras así folclóricas y aisladas, sino colocándolas en diálogo con esos saberes que propone transmitir la vida social. Saber las formas en que nosotros construimos una división sexual del trabajo escolar. Cuando separamos, digamos, niñas y niñas, o cuando a veces, queriendo o no, no solo en relación a la diversidad sexual, sino a otras identidades étnicas, como en el caso de niños que sucede frecuentemente, niñas indígenas o migrantes, o de personas con discapacidad sin intención, quizá a veces no damos lugar a la palabra. Es lo que nosotros llamamos la voz excluida en las aulas. Entonces nosotros tenemos que trabajar en problematizar qué voces quedan incluidas en las aulas sin intención. A veces a partir de los contenidos, saberes que transmitimos, y a veces porque no damos lugar a esas voces y a esas experiencias dentro del aula. Me parece que esta es una transformación que tiene inevitablemente que suceder para digamos, hacer de los mundos escolares, digamos, mundos mejores, mundos dignos de ser vividos, donde se construya ciudadanía, ¿no? Cuando nosotros decimos, tenemos cuestiones urgentes de ciudadanía, sí. Las cuestiones urgentes de ciudadanía están vinculadas a las desigualdades en la vida social, pero también a todavía los obstáculos al reconocimiento de las prácticas culturales de grupos sociales en la vida en general, sobre todo en momentos en que bajo la dominación neoliberal se intenta otra vez imponer una cierta homogeneización basada en el mercado, que entiende a lo educativo como una mercancía más que se compra y se vende, que piensa que la escuela es una empresa y no, digamos, instituciones de construcción de ciudadanía en donde se encuentran y se ponen en circulación mundos culturales distintos, donde se construyen, digamos, campos de comunicación y diálogo que obviamente involucran conflicto, pero es ahí específicamente una oportunidad donde se puede, como diría Diana Puiggrós, construir lo común. Lo común en esta trama compleja de diferencias y desigualdades.